Apóstol Juan, capítulo 20, versículo 24. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre leída. Oramos que tu nombre sea glorificado de una manera grande y especial, como solamente usted sabe hacerlo, Señor, en nuestras vidas. Guía nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo, conforme a las necesidades, Señor, de este pueblo, Padre. Usted va a hablar a través de su palabra, Dios mío. Rogamos que cada uno, Padre, tenga esa buena disposición, ese deseo de oír tu voz, de aprender, de crecer espiritualmente, de nutrirse, de fortalecerse por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, que tu nombre sea glorificado de una manera grande y poderosa, Dios mío, para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Gloria a Jesús. Estaremos hablando bajo el tema: no seas incrédulo, sino creyente. Amén. No seas incrédulo, sino creyente. Nos damos cuenta a través, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, que es posible, sí, es posible, de que en un grupo de seguidores de Cristo Jesús hayan personas con falta de fe, hayan personas que no tienen una confianza plena en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en el Señor mismo. Es posible que en un grupo pequeño como el que nosotros estamos aquí reunidos, hayan personas, hermanos, que dudan en cuanto a la verdad que nosotros predicamos a través de la palabra de nuestro Dios. Y nos damos cuenta en este ejemplo que nosotros hemos tomado en esta tarde. Tomás era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue escogido con los 12, hermanos, o entre los 12 hombres que Jesús llamó para que estuviesen con él durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 6 nosotros encontramos en el versículo 12 que dice la palabra que en aquellos días Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos, a todos los que le seguían, pero entre todos ellos dice la Biblia que escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, es decir, enviados por el Señor. Les dio autoridad para que predicasen la palabra, y entre ellos estaba Simón, a quien también llamó Pedro, estaba Andrés su hermano, estaba Jacobo, estaba Juan, estaba Felipe y Bartolomé, estaba Mateo, y aquí encontramos a Tomás, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Tomás había sido llamado, escogido, elegido por nuestro Señor para que estuviera en el grupo de los 12.
de los que Él capacitó con su poder. En Mateo 10:1 dice que cuando los llamó, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio autoridad para limpiar leprosos, para resucitar muertos, de tal manera que cuando ellos regresaban de la misión que Jesús les encomendaba, ellos venían sorprendidos, perplejos. Le decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los leprosos son limpiados, los enfermos son sanados, los cojos andan, porque ellos miraban el poder de Dios, aleluya, que el Señor les había permitido. Pero nos damos cuenta, hermanos, que a pesar de todo lo que Tomás experimentó, en estos versículos que hemos leído, miramos que en la vida de este hombre había incredulidad. Amén. Había duda en cuanto a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Estaba dudando si realmente era el Señor, el Hijo de Dios. Jesucristo, después de que murió, la Biblia dice que al tercer día resucitó de entre los muertos y comenzó a aparecérseles a sus discípulos. Comenzó a aparecérsele a sus seguidores. Por 40 días dice el libro de los Hechos capítulo 1 que Jesús estuvo apareciéndole después de su resurrección. Por 40 días se le apareció a las mujeres que fueron, hermanos, al sepulcro. Se le apareció a Pedro mismo, a los que iban en camino a Emaús. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que se le apareció a 500 hermanos que estaban reunidos en un cierto lugar. Se le apareció a Pablo mismo, dice Pablo, como a un abortivo se apareció a mí, como el último de los apóstoles, dejando testimonio de que su resurrección era real. Amén. De que la resurrección que él había tenido no era un invento como se escuchaba, como se decía, sino dice Lucas en Hechos que dejó pruebas indubitables, pruebas que no se pueden refutar, que no se pueden contradecir, pruebas de las cuales nosotros no podemos dudar, porque hasta el día de hoy, hermanos, el sepulcro está ahí donde Jesús fue puesto. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Hay evidencia científica. La ciencia ha descubierto que lo que la palabra del Señor dice es verdad. No podemos refutar que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Él se le apareció a estas personas, pero entre todo esto dice la Biblia que vino a sus discípulos. En cierto lugar ellos estaban ahí reunidos y vino hacia ellos. Y cuando vino a ellos dice que Tomás no estaba entre los 12. Amén. Tomás no estaba entre los 12, hermano. ¿Quién sabe por dónde andaba Tomás? Así como algunos que no vinieron ahorita, ¿quién sabe dónde estarán? Porque un mensaje para reportarse y saber si están bien no lo mandan. No sabemos si están enfermos, uno ya no sabe ni por qué orar. Si están enfermos, si están descarriados, si están enojados, endemoniados, no sabemos qué está pasando. Amén. Pero Tomás no estaba entre los 12. Jesús se les presentó, hermanos, ahí. Los discípulos estaban contentos, dice la Biblia, por lo que habían visto, porque habían convivido nuevamente con el Señor Jesucristo, porque estaba Jesús con ellos nuevamente y estaban alegres, hermanos, que cuando Tomás regresó le contaron, le dijeron a Tomás que Jesús había estado entre ellos. Hemos visto al Señor. Y le dijo, Tomás le respondió, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Mire qué tremendo es la incredulidad, hermano. La incredulidad de este hombre. Es tremenda la incredulidad. Mira todas las evidencias que él estaba esperando para poder creer que era Jesús el que estaba visitándolos a ellos. ¿Cómo él sabía si en su cuerpo resucitado Jesucristo iba a aparecer con las mismas marcas? Pero él estaba diciendo: yo no voy a creer que es él, porque si es él, tiene que tener sus marcas en sus manos, tiene que tener su marca en su costado, ya que Jesús fue clavado en una cruz, fue traspasado su costado con una lanza, dice la palabra de nuestro Dios. Su herida estaba ahí, sus manos estaban, hermanos, agujeradas. Y Tomás dijo: yo no voy a creer hasta que no tenga esa evidencia. Es claro que Tomás no solamente estaba dudando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que también estaba dudando de la palabra que el Señor les había dado. Hermano, es que en muchas ocasiones la Biblia dice: y otra vez Jesús le volvió a hablar de su muerte, que era necesario que Él muriera, que Él padeciera, que Él fuera a la cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Una y otra vez, en una ocasión Jesús les dijo: escuchen con atención, que estas palabras se queden bien grabadas en sus oídos, en sus mentes. Y es necesario que yo padezca, que yo muera, pero voy a resucitar. Tomás estaba dudando de la palabra, hermanos, que el Señor le había dado. Gloria a Jesús. Que el Señor les había dicho. Él estaba diciendo con su actitud: lo que el Señor dijo era mentira. Nos engañó. Él no era el Hijo. Él no era el enviado. Él no era el Rey. No ha resucitado. En su incredulidad él pensaba de esta manera. Pero no solo estaba dudando de su palabra, sino también estaba dudando del poder que Dios tenía para levantar a Jesucristo de entre los muertos por medio de su Espíritu Santo. Porque es lo que la palabra de Dios dice, hermanos, en Romanos capítulo 8, en el verso 11, en Romanos capítulo 10 también nos dice que Dios levantó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos por medio de su Espíritu Santo, quien ahora mora en nosotros, dice la palabra de nuestro Dios. Tomás estaba dudando del poder de Dios y del Espíritu Santo. Estaba dudando, hermanos, de estas cosas. Vemos, hermanos, a Tomás que de alguna manera se le había pegado aquello que los incrédulos, que los religiosos tenían. Cada vez que ellos tenían la oportunidad de confrontar a Jesús, le decían: queremos ver de ti señal. ¿Qué señal haces para que te creamos? Le decían a Jesús: queremos ver señal del cielo. El apóstol Pablo dice: los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Los incrédulos, hermanos, están ahí siempre pidiendo señales, pero a pesar de todas las señales que Jesús hacía, dice la palabra, hermanos, que aún así no creían en Él. Sus corazones estaban endurecidos. Como Tomás había escuchado todo esto, en algún momento me imagino, hermanos, que se detuvo a pensar en esto. Es verdad, tenían razón aquellos que pedían señal a Jesucristo. Tenían razón de no creerle. Ellos fueron más sabios que yo. No se dejaron llevar por lo que miraron. Ellos querían ver más. Y ahora Tomás es el que está diciendo que quiere ver señal, que quiere una evidencia, algo, hermanos, que él pueda tocar con sus manos, que él pueda ver con sus ojos. La incredulidad, amados hermanos,
Jesús reprende la falta de fe o la incredulidad en la vida de todos sus discípulos. Al apóstol Pedro, en una ocasión que Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, que yo camine sobre las aguas. Pedro comenzó a caminar, y mientras caminaba, dice la Biblia, que tuvo temor al mirar que el viento era recio y comenzó a hundirse. Y Jesucristo le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nos damos cuenta aquel relato que también la Biblia menciona en el Evangelio de Marcos, cuando los discípulos iban en medio de la tempestad. Estaban, hermanos, con miedo, con temor en sus corazones, diciendo: es imposible que vayamos a sobrevivir en esta gran tempestad. No creemos que seamos salvos. Pero cuando Jesucristo fue notificado acerca de esto, le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como si no tuvieran fe? Se están portando como personas incrédulas, como personas que no han visto mi poder, como personas que no tienen confianza en mi nombre. ¿Por qué están así?, le dice nuestro Señor. Están actuando como si no tuvieran fe. En una ocasión también Jesús, hermanos, cuando visitó a la familia de Lázaro en Betania, después de 4 días ya que Lázaro había muerto, Jesús ordena ahí, dice a Marta, su hermana, le dijo: quita la piedra, para él mirar la tumba, para él hablarle a aquel cadáver y obrar un milagro de resurrección en la vida de Lázaro. Pero Marta le dijo: Señor, no, porque hiede ya, tiene 4 días de muerto. Jesús le dijo: Marta, ¿cuántas veces te tengo que decir? ¿No te acuerdas que ya te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si creyeres verás la gloria de Dios. Jesucristo había enseñado acerca de la importancia de tener la fe en nuestro Dios, de poder creer, de estar confiado en su nombre. Si creyeres verás la gloria de Dios. Pero muchas veces pasa que como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hermano, queremos condicionar el poder de Dios. Muchas veces pasa, a veces es verdad que hay momentos de debilidad, de incredulidad, hermanos. Más cuando alguien es llamado a un ministerio. Pero nosotros entendemos por la palabra de nuestro Dios la importancia de mantenernos firmes en la confianza, hermanos, en la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La fe va más allá de lo que nosotros podamos ver. Tenemos que creer para poder ver, hermano, la gloria de Dios a nuestro favor. Aquí no es como el mundo dice, creer para ver o ver para creer. Aquí necesitamos creer primeramente para ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque es importante que mantengamos la fe en nuestro Señor a pesar de todo, hermano, lo que venga contra nosotros. A pesar de las luchas, a pesar de los ataques espirituales, a pesar de los ataques mentales que muchas veces tenemos. Tenemos que mantener la fe en nuestro Dios. La fe tiene que estar sobre todas las cosas, sobre todo nuestro deseo, sobre aún nuestra propia vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Porque cualquiera se puede debilitar en fe cuando quiere ver algo a su favor y no lo mira. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos confiados. Tenemos que mantener la fe aunque no miremos la respuesta, aunque no miremos resultados a nuestro favor, aunque no recibamos lo que pidamos. Tenemos que mantener la fe firme en nuestro Señor.
No podemos condicionar a nuestro Dios o el poder de nuestro Dios. Aleluya. Alabamos el nombre del Señor. Jesús reprende la incredulidad de sus seguidores. Les anima, les enseña que tienen que creer en todo tiempo. La palabra del Señor dice que 8 días después, en Juan 21, en Juan 20, 26 dice, 8 días después de que Tomás dijo estas palabras, mostró incredulidad, pidió evidencia, en su misericordia el Señor se les aparece 8 días después y estaban otra vez sus discípulos dentro. Y por fin, hermanos, estaba Tomás, cabal a los 8 días. Parece que están describiendo a alguien aquí. Cabal a los 8 días, hermanos, estaba ahí Tomás y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de los discípulos y les saludó diciendo: paz a vosotros. Este era un saludo de nuestro Señor Jesucristo: paz a vosotros. Luego Jesús se dirigió a Tomás, al incrédulo, al que había dicho las cosas que hemos leído. Le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, míralas bien, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Amén. Qué confrontación, hermano, más dura. No seas incrédulo sino creyente, le dice nuestro Señor a este hombre. Esto es lo que querías, lo que necesitaba para creer. No tuviste la suficiente fe para creer con lo que te habían dicho de mí, con lo que te habían contado. No tuviste la suficiente fe para creer lo que las mujeres vieron en el sepulcro, lo que Pedro y Juan miraron en el sepulcro, lo que los discípulos que iban a Emaús les platicaron a ustedes. No tuviste la suficiente fe. Pues mira bien mis manos, mete tu mano en mi costado, mete tus manos en los agujeros de mi mano y no seas incrédulo sino creyente, dice la palabra de nuestro Dios. La incredulidad, hermanos, esto es un pecado delante de nuestro Dios, que se manifiesta muchas veces en la vida de las personas. ¿Cuáles son esas manifestaciones de la incredulidad? Como ya hemos visto, cuestionar la palabra de nuestro Dios. Una persona incrédula no cree, hermanos, a lo que la palabra del Señor dice. Y nosotros a veces esperamos que estas cosas vengan de personas que no hayan visitado una congregación, de personas que no hayan sido enseñadas dentro de una congregación. Pero para sorpresa de nosotros, hermanos, dentro de las congregaciones hay personas que son incrédulas a la palabra de nuestro Dios. Lo vemos en Tomás mismo, 3 años y medio recibiendo enseñanza tras enseñanza, mirando el poder de Dios, hermano, obrando a través del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. ¿Te imaginas resucitando muertos de 4 días? Sanando enfermos de toda clase de enfermedad y de dolor, ciegos, cojos, mudos, sordos, leprosos, de toda clase, libertando endemoniados, escuchando que Jesucristo los confrontaba y les decía: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Diciéndole Jesucristo que era necesario que crecieran en fe como el grano de mostaza, dándoles enseñanza acerca de la importancia de mantenerse firmes en la fe. Pero con todo esto, Tomás es un ejemplo, hermanos, de que
es posible de que hayan personas que sean enseñadas en la palabra, personas es más que estudien la palabra, que sepan bien sobre cómo interpretar cada texto, que conozcan la historia, que conozcan todo lo que se enseña acerca de la Biblia. Pero con todo esto, hermanos, dudar de la palabra de Dios. Hemos tenido oportunidad de conocer a personas que nos han dicho así, hermanos, sin ningún temor: yo soy maestro de la Biblia, estudié tantos años, me gradué de maestro de la Biblia, pero lo hice nomás como una profesión, pero yo no creo lo que ahí dice. Personas en institutos bíblicos, en universidades cristianas, teólogos, escatólogos, han estudiado, saben de hermenéutica, saben de exégesis, saben de cómo, hermanos, interpretar un texto. Conocen todo lo que, las herramientas necesarias, pero son incrédulos a la palabra de Dios. Hemos tenido experiencias con hermanos, amigos nuestros, que los hemos exhortado, les hemos tenido que hablar fuerte porque de repente nos han aparecido diciendo: hermano, ¿y usted cree que de verdad el infierno es real? ¿Y usted cree que de verdad todo lo que ahí dice se va a cumplir? Dudando de la palabra de nuestro Dios. Personas que por la incredulidad en la palabra de Dios, hermano, están perdidos, confundidos hoy en día. Se fueron siguiendo otras corrientes. Se comenzaron a estudiar las llamadas ciencias bíblicas. Según ellos, la ciencia tiene más razón que lo que se escribe, que lo que está escrito en la Biblia. Están negando la palabra de Dios como usted no tiene idea, y es preferible que no conozca eso, porque Satanás está detrás de todo eso para engañar. No creen en nada, llamando a la Biblia como cualquier libro, comparándola con la Biblia satánica, comparándola con el Corán, comparándola con cualquier otro escrito, diciendo que los escritos, hermanos, antiguos, los escritos de la ciencia tienen más peso que la palabra de Dios. Por la falta de fe, hermanos, en la palabra, se volvieron incrédulos. Comienzan a cuestionar la palabra de Dios. El apóstol Pedro habla de estas personas que aparecen de repente. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ven que no ha pasado nada. No ha habido ni un cambio. Las cosas permanecen igual. No se crean lo que la Biblia, no se crean todo lo que la Biblia dice. Y comienzan a engañar con su astucia, a mentir, hermanos, sin ningún temor, diciéndole que ustedes saben que esto no se ha cumplido, tomando textos y sacándolos fuera de contexto para engañar, para contrarrestar, comparando, hermanos, tantas cosas que son en contra de lo que la palabra del Señor dice. Cuestionando la palabra de Dios. Esta es una manifestación de la incredulidad. Comienzan a creerse más sabios que Dios. De repente se les comienza a meter ese gusanito en la mente de la incredulidad. Comienza Satanás a trabajar en ellos. Comienza a desviarlo de la verdad, apartarlos, hermano. Es increíble la cantidad de gente que se ha extraviado de la verdad porque no tienen su fe puesta en el Señor, en su palabra. Hemos conocido personas que se burlan como si estuvieran endemoniados de la Biblia. Se burlan diciendo, en una ocasión nos dimos cuenta de alguien cercano que andaba confrontando a los hermanos de la congregación donde él había crecido, donde se habían crecido sus hijos, diciendo: ¿y a poco todavía creen ustedes en la Biblia? Todavía están tan ignorantes y cerrados que creen en esas historietas, decía este hombre.
cuestionando la palabra de Dios. Estas son manifestaciones, hermanos, de la incredulidad. La palabra del Señor no es para cuestionarla. La palabra de Dios es para obedecerla, para vivirla, para aplicarla en nuestra vida diaria, para ser mejores, hermanos, delante de la presencia de nuestro Dios, para crecer en santidad. Gloria al Señor. Si la gente aplicara todo lo que la Biblia enseña, hermanos, este mundo fuera diferente. Esto fuera distinto. Pero a ellos prefieren rechazar esta verdad, mostrar incredulidad, cuestionar la palabra de Dios. Me recuerdo en una ocasión que visitamos a un joven, menos de 30 años, familiar de una de las familias, hermanos, que estaba en la iglesia. Esta persona comenzó a hacer preguntas como: ¿quién es la madre de Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿Qué había antes que el mundo fuera creado? ¿De dónde salieron las aguas que estaban sobre la tierra? Al final de esta conversación dijo este hombre: yo no voy a creer en Dios y en la Biblia hasta que ustedes no respondan a todas estas incógnitas que yo tengo. Hermanos, tristemente, esto es triste, en ese mismo año esa persona murió. Joven, menos de 30 años. Lo miramos, nosotros estuvimos ahí. Se murió con un corazón incrédulo, con una dureza, con incredulidad en cuanto a todo lo que el Señor nos ha revelado por medio de su palabra. Personas que comienzan a cuestionar la palabra de Dios, hermano, tomando esto como excusa para decir yo no creo, cuando estamos rodeados de evidencia de que la existencia de Dios es real. Cuando estamos rodeados, hermanos, de grandes maravillas que no las puede explicar ningún hombre. Muchas de las veces, viniendo a veces de nuestro trabajo, confrontaba a algunas personas que no creían. ¿Alguien de ustedes me puede explicar quién pudo hacer semejante cosa como los cielos, la luna, las estrellas, el sol? Todo lo que nosotros miramos, no hay una explicación científica para ello. Hay un creador detrás de todo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Los cielos mismos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las manifestaciones de la incredulidad cuestionan la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que también cuestionan el poder de Dios, hermano. Salmo 78, en el verso 18, miramos un ejemplo de incredulidad. Salmo 78, versículo 18, un ejemplo de incredulidad. Cuestionan la palabra de Dios, cuestionan el poder de Dios. Estas son manifestaciones de incredulidad. La palabra de Dios dice, Salmo 78, verso 18: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, oiga esto, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Tendrá Dios ese poder para poner mesa en el desierto? He aquí, decían ellos, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Pero cuestionaban, ¿podrá dar también pan? ¿Tendrá el poder para hacerlo? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, dice la Biblia, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, contra Israel, y el furor subió también contra Israel, por cuanto, que dice, no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Amén. No habían creído, hermanos, en Dios, ni habían confiado en su salvación. Estas son manifestaciones de la incredulidad. Las personas comienzan a cuestionar no solo
si la palabra de Dios es verdad o no, sino que también comienzan a cuestionar el poder de Dios, hermano. ¿Será que Dios tiene poder para hacer esto? ¿Será que Dios tiene el poder para darnos de comer en el desierto? Decían estos hombres. Ya habían visto caer el maná del cielo. Ya habían visto inundar la tierra de agua que salía de la roca. Ya habían visto, hermanos, las victorias que el Señor le había dado y todos los milagros. Pero aún así estaban dudando del poder de Dios. Es lo que Tomás estaba haciendo. Dudando de la palabra, dudando del poder de Dios para levantar a Jesucristo de entre los muertos. Estas son manifestaciones que se dan, hermanos, en la vida de los incrédulos. Más hoy en día esto ha tomado fuerza por tanta falsedad que hay. Es verdad, como cristianos no vamos a negar las falsedades que se miran, los milagros fingidos que se miran, gente queriendo ayudar al poder de Dios, pero no lo hacen con el fin de que el poder de Dios sea glorificado, sino con el fin, hermanos, de obtener fama, de ser reconocido, de vivir bien en esta tierra. Se atreven a hacer tantas cosas, pero con todo y esto, nosotros debemos de mantenernos firmes, hermanos, y creer que el poder de Dios es real, es verdad, gloria al Señor. Que para Dios no hay nada imposible. El milagro más grande que nosotros podemos experimentar es la salvación que Cristo ha obrado en nuestras vidas, hermano. Ahí nosotros tenemos que plantarnos firmes. Si de ahí en adelante no recibimos ni un milagro, hermanos, para sanar algo mínimo, no tenemos que dejarnos mover por nada. No tenemos que cuestionar el poder de Dios. Tenemos que mirar la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Si de verdad el Señor ha obrado en nosotros, tenemos que ser un testimonio real del poder de Dios, hermanos. Si de verdad el Señor ha obrado en nuestras vidas, alabado sea su nombre. Ese es el milagro más maravilloso que el hombre pueda recibir. Recibir vida espiritual, que su corazón sea regenerado, que su mente sea renovada, que Dios cambie, hermanos, su dirección, que Dios cambie nuestra manera de ser, de pensar, de mirar. Gloria al Señor, aleluya. Eso es algo maravilloso. Es un milagro poderoso que Dios obró en nuestra vida, rescatándonos del poder de las tinieblas, sacándonos de la esclavitud del pecado, gloria a Dios, sosteniéndonos con su poder, hermanos, en este camino. No debemos de dudar acerca del poder de Dios. Hay consecuencias, hermanos, por la incredulidad. Las consecuencias de la incredulidad están ahí. Las consecuencias, hermanos, de la incredulidad obstaculizan los milagros de Dios o el favor de Dios a favor nuestro. Lo miramos en la palabra de nuestro Dios cuando Jesucristo visitó esta tierra. Dice la palabra que llegó a una ciudad llamada Nazaret, y dice la palabra que no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad que había en ellos. Cuando visitó su misma familia en Galilea, dice que aún sus propios hermanos carnales no creían en el Señor. Había incredulidad, y a causa de esa incredulidad, hermanos, el favor de Dios no les venía sobre ellos. No les era permitido ver el favor de Dios por la incredulidad. La incredulidad tiene como consecuencia que nos excluye, hermanos, de las bendiciones de Dios. Nos deja fuera de las bendiciones de Dios. La palabra del Señor en Hebreos 3:19 dice que no pudieron entrar, refiriéndose al pueblo que pereció en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida a causa de la incredulidad, dice la Biblia. No creyeron en la promesa de Dios.
No creyeron en la palabra de Dios. Murmuraban, hermanos, en cuanto había oportunidad de hacerlo. Fueron incrédulos a lo que Dios les había dicho, a lo que Dios les había prometido. Y dice que por esa causa no entraron a la tierra prometida. La incredulidad te excluye de las bendiciones de Dios. La incredulidad lleva a la persona a apartarse de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor dice. La incredulidad lleva, hermano, a las personas a apartarse de Dios. Hebreos capítulo 3, en su versículo 12. Mire lo que la palabra del Señor dice. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios: mirad, hermanos, oiga lo que dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarte del Dios vivo. Amén. Mirad, hermanos, examinen, tengan cuidado, miren cuidadosamente, que no haya ninguno de vosotros, hermanos, le está diciendo, entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Antes, dice la palabra, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. La incredulidad nos lleva a apartarnos de Dios. Es un pecado, hermanos, que cuando se alimenta, que cuando se le da lugar, endurece el corazón de la persona. Dice la palabra: antes bien exhórtense cada día a permanecer firmes en la fe, a que ninguno de vosotros se vaya a endurecer por el engaño del pecado. Satanás siempre va a estar ahí, hermanos, poniendo esos pensamientos contrarios, poniendo dudas. No los vayamos a endurecer, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. La incredulidad nos lleva a apartarnos de nuestro Dios. Son las consecuencias, hermanos, de la incredulidad. La incredulidad es la causa principal de la condenación. Juan capítulo 3, la Biblia lo dice claramente: la incredulidad es la causa principal por la que todas aquellas personas, hermanos, que no deciden no creer en Cristo Jesús, serán condenados. Juan capítulo 3, en su versículo 17, dice la palabra de nuestro Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice el verso 18: el que cree, o el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, el que es incrédulo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice la palabra de nuestro Señor. Verso 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La incredulidad es la causa principal de la condenación de los hombres. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, por cuanto ha mostrado, hermanos, ese desprecio, ese rechazo, esa incredulidad en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por esa incredulidad la ira de Dios está sobre él, dice su palabra. Es la causa principal de la condenación.
Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Muchas personas, hermanos, que ahora ya no están en esta tierra, han partido, están ahí esperando la condenación eterna a causa de la incredulidad. Decidieron no creer en Jesucristo. Decidieron cuestionar la palabra, cuestionar el poder de Dios, cuestionar todo lo relacionado al evangelio, pidiendo explicaciones necias, buscando sabiduría, queriendo llegar a un convencimiento por sus propios razonamientos, mostrando incredulidad a lo que el evangelio del Señor nos dice. Por esta causa han sido condenados. La ira de Dios está sobre ellos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Qué debemos de hacer para ser librados, hermanos, de esta condenación y de la ira de Dios? Bueno, el que ya no está entre nosotros ya no tiene oportunidad. El que ya ha partido de esta tierra, el que ya ha sido cortado, ya no tiene oportunidad ni esperanza alguna. Pero todo aquel que ha vivido cuestionando el poder y la palabra de Dios, todos aquellos incrédulos que han vivido rechazando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aún tienen oportunidad. ¿Qué pueden hacer para ser librados de esa condenación y de la ira de Dios? Pues hacer lo contrario. Creer y reconocer al Señor como el único y suficiente Salvador. Poner la confianza en Cristo Jesús para salvación. Eso es lo que Tomás hizo. En el verso 28 dice: entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Hizo una confesión, reconoció que Jesucristo era el Señor y era Dios, aleluya. Era el Salvador de los hombres. Señor mío y Dios mío. El apóstol Pablo en Romanos 10 verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y añade el escritor diciendo: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Necesitan creer en Dios. Es la única forma de ser librado de la condenación y la ira de Dios. Poner tu confianza en Dios para salvación, como el único medio, como el único nombre. La Biblia dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de Jesús. Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre, dice la Biblia, el cual murió por nosotros. No hay nadie más quien pueda librarte de la condenación y la ira de Dios, sino nuestro Señor Jesucristo. Cuando pones tu confianza en Él para salvación. Tomás confesó el nombre de nuestro Señor. Retomó, hermanos, se arrepintió de lo que dijo. Dijo: Señor mío y Dios mío. Exclamó, confesó el nombre del Señor. Creo que tú eres el Señor y Salvador. Jesucristo da una respuesta maravillosa y dice: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Mire, creo que este Tomás era una de las personas que les costaba aprender, que tuvo que aprender así, siendo confrontados. Amén. Hay personas que son así. Tomás fue una de ellos, porque cuando Jesucristo se estaba despidiendo de los discípulos, les estaba diciendo: yo voy al Padre y ustedes van a estar donde yo estoy. Y Tomás ahí le dice: Señor, pero muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Y Jesucristo le dijo: pues tanto tiempo que he estado con vosotros. Y dice: muéstranos al Padre. Le dice Tomás también: pues ¿cómo sabremos el camino para llegar a ti?
Jesucristo le dijo a Tomás: pero yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en esta ocasión, hermanos, Él está mostrando incredulidad a causa de aquella falta de aprendizaje de Tomás. Jesucristo nos reveló esa gran verdad, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y a causa, hermanos, de la incredulidad de este hombre, nos enseña a nosotros lo importante que es mantenernos creyendo en Dios. Pero también nos dice cuán bienaventurados son aquellos que no han tenido necesidad, hermanos, de ver a Cristo Jesús y creer en Él. Estos son verdaderamente dichosos. Amén. Porque si alguien pide eso en nuestros tiempos, hermanos, ya no se le va a parecer Jesucristo. Ya las pruebas son suficientes. La palabra de Dios está escrita. Lo que Dios ha querido revelar a los hombres está escrito. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Jesucristo: porque me vistes, creísteis, pero bienaventurados son los que no vieron y creyeron. El evangelio, hermanos, que nosotros predicamos, el evangelio que nosotros hemos recibido, es un evangelio de fe. El apóstol Pablo dice: por fe andamos y no por vista. Hemos creído en Jesucristo sin necesitar, hermanos, de una imagen de Él. No sabemos cómo Él es. No sabemos. Yo sé que usted ya está pensando en esa imagen de Hollywood, pero no es así. Apocalipsis 1 lo describe. Su rostro dice que es resplandeciente como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sus ojos como llama de fuego, ceñido por su pecho con un cinto de oro, su pelo blanco como la nieve. Alabado sea el nombre del Señor. Sus pies refulgentes como un horno de fuego, dice la Biblia. Así lo describe la palabra del Señor. Yo de repente, hermano, soñé con Jesucristo. Es igualito, así como lo ponen en la cruz, así igualito. Esa, hermano, es un invento. En otros países es blanco, en otros países es indio, en otros países es diferente color. Lo cambian de parecer. Por alguna razón el Señor no nos dejó ni una foto de Él, para que nosotros, hermanos, tuviéramos una fe genuina, verdadera. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados nosotros de este lado, hermanos, de donde aconteció todo. Dice la Biblia que somos bienaventurados. El apóstol Pedro dice: Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Alabado sea su nombre. Aunque no lo veamos, dice la palabra, nosotros nos alegramos en Él con un gozo que no se puede explicar, que no se puede describir, pero que sí nos habla de que Jesucristo es real, de que nuestro Señor es real, aleluya. De que su presencia, hermanos, da testimonio a nosotros de su verdad. Aunque no le habéis visto, ustedes le aman, dice la palabra. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, mantengan ese gozo en sus corazones. Bienaventurados son los que no cuestionan la palabra, los que no cuestionan el poder de Dios, los que no tratan de ser convencidos por su razonamiento, sino que dicen: Señor, de verdad creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo que no hay otro camino, creo que no hay otro nombre, creo que no hay otro medio para yo poder ser salvo. Confío en tu sacrificio, confío en tu ofrenda, confío en que tú eres mi Señor y por medio de ti seré salvo. Bienaventurado, dice la palabra del Señor. Por tanto, hermano, amigo, usted que nos oye, no seas incrédulo sino creyente. La incredulidad no agrada a Dios. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Es necesario que nos acerquemos a Dios y pongamos nuestra confianza en Él para salvación. Que nos mantengamos firmes, hermano. Que no estemos batallando entre dos pensamientos. Que deje de estar pensando que si esto es verdad o no. Deje de estar luchando con esas corrientes contrarias, con esas corrientes que van en contra de la verdad. Manténgase firme en la fe. Crea que lo que la palabra de Dios dice es así. El Señor, quien la reveló, no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. No seas incrédulo, sino creyente. No es posible que vivamos a estas alturas, en el tiempo que estamos viviendo, y todavía haya gente en una congregación cuestionando lo que se predica cada domingo en el púlpito, cuestionando el poder de Dios, cuestionando el poder de Dios y su palabra, queriendo ir más allá, y por tanto, por esa razón son extraviados. No seas incrédulo, sino creyente. Es el consejo de Dios para usted que me oye, para usted que está en este lugar. Es el consejo que Dios me ha dado a mí principalmente. No seas incrédulo, sino creyente. De otra manera no podrás ver la gloria de Dios. De otra manera no podrás ser libre de la condenación y de la ira venidera. Póngase sobre sus pies en esta tarde y démosle gloria a nuestro Dios. Dile: Señor, gracias porque me has permitido creer en tu nombre, porque me das la oportunidad de creer en tu nombre. Gracias. Gracias, Dios mío, por la fe que nos ha sido impartida por medio de oír tu palabra. Que esta tarde, Señor, cada vida sea llena de esa fe que necesitamos. Cada vida sea llena de esa fe. Echamos fuera toda incredulidad, toda duda, toda confusión de mente, toda obra de Satanás queriendo trastornar la mente y confundir el pensamiento de nuestros hermanos, de tus hijos. Ten misericordia de aquellas vidas que viven cuestionando tu poder, tu palabra, que viven desacreditando tu palabra. Ten misericordia, Dios mío, te lo pedimos en esta tarde, desde este lugar. Ayúdalos, por favor. Confróntalos con tu verdad, como lo hiciste con Tomás. Confróntalos con tu verdad, para que sus almas sean salvas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, pedimos que nos ayudes a perseverar en esta fe que hemos abrazado. Ayúdanos a perseverar en esta fe hasta el final, a mantenernos firmes, Señor amado, sin tambalear, sin claudicar entre dos pensamientos, a mantenernos firmes, Padre de la gloria, que la duda no haya lugar en nosotros, no gane terreno, no gane ventaja. Antes bien, seamos fortalecidos en fe cada día, para seguir pregonando esta verdad, para seguir anunciando tu evangelio, para seguir impartiendo la enseñanza que su palabra nos da, Señor, para cada uno de nosotros. Glorifícate en medio de tu pueblo. Echamos fuera toda obra de incredulidad, todo plan de Satanás queriendo confundir la mente por medio de sus ministros. Sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Destruye toda obra contraria. Destruye, Señor amado, toda obra de las tinieblas que trata de entenebrecer la mente y el corazón de cada uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, fortalécenos en fe,
Fortalécenos en fe, fortalécenos en fe, fortalécenos en fe en esta tarde, para tu gloria y tu honra, para presentar defensa de esta verdad que hemos abrazado en el nombre poderoso de Cristo. Si usted ha dudado del poder de Dios, dígale al Señor: perdóname. Si ha dudado de su palabra, dile: Señor, perdóname, ayúdame, ten misericordia. No permitas que esto siga avanzando. Líbrame en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Usted, amigo, que está en este lugar, que sabe que necesita establecer una buena relación con Dios, porque por causa del pecado, de la desobediencia, de la incredulidad, la Biblia nos dice que estamos en rebelión, separados de Dios, enemistados de Dios, sin el favor, sin las promesas, sin esperanza de vida eterna. Pero por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser reconciliados con el Padre, ser presentados justos delante de Dios, limpios por su sangre, como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos ofendido a Dios. La justicia de Cristo es puesta en nosotros, y de esa manera somos reconciliados con Él. Somos salvos de la condenación eterna y de la ira venidera. Somos salvos de la esclavitud del pecado. Pero para ello tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Usted que está en medio de nosotros y sabe que no tiene esa fe verdadera en Dios, en su Hijo Jesucristo, hoy, esta tarde, puede depositar su confianza en Él para salvación. Venga a Cristo Jesús, creyendo que Él puede libertarlo del poder del pecado, del poder de las tinieblas, que Él puede salvar su alma de la condenación y la ira venidera. Venga en fe, creyendo en su nombre, diciéndole: Señor, reconozco que tú eres mi Salvador. Si hay alguien en medio nuestro hoy, esta tarde, no te detengas. El Señor ha esperado con paciencia. En su misericordia, dice la Biblia, que ha detenido los vasos de ira preparados para los incrédulos. No los ha derramado porque ha tenido misericordia, ha tenido paciencia. Pero el día se llegará, el momento se llegará. Está establecido un día. Dios ha determinado un día en que castigará con justicia a todos los incrédulos, a todos los que rechazaron el mensaje del Evangelio, a todos los que decidieron no obedecer a la verdad y abrazar la mentira. El Señor los va a llamar a cuentas y tendrán consecuencias eternas, de las cuales nunca más podrán tener la oportunidad que ahora tienen de venir arrepentidos a los pies de Cristo, mirándolo a Él por la fe, diciéndole: Señor, salva mi alma. Yo no quiero perecer, yo no quiero pagar por mis pecados. Tú pagaste por mí. Ven al Señor Jesucristo. El Señor te llama, el Señor te llama. Ustedes que están a través de los medios, humillen sus vidas delante del Señor. Pongan su fe en Cristo Jesús para salvación de sus almas. Y verás cómo la paz de Dios viene sobre tu vida, cómo el poder del Espíritu Santo viene sobre tu vida, regenerándote, renovando tu mente, haciéndote una nueva criatura para alabanza de su gloria. Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido predicada. Hemos predicado tu palabra, Señor,
hemos hecho lo que usted ha puesto en nuestros corazones. Rogamos, Dios mío, que usted siga extendiendo misericordia sobre todos aquellos que, oyendo el llamado, han endurecido sus corazones. Neciamente han dicho una vez más: estamos bien sin ti. Señor, ruego misericordia, porque aunque ellos no lo quieran ver, Dios mío, están llenos de orgullo. No se quieren humillar, no se quieren someter a tu voluntad, no quieren hacer lo que usted les manda hacer. Ruego que extiendas tu gracia, tu misericordia a favor de todos aquellos que rechazan tu llamado a lo largo del mundo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para tu gloria y para tu honra. Sigue extendiendo tu gracia y tu favor sobre este pueblo reunido. Bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos, las familias, las personas que han entrado a este lugar, los que han estado a través de los medios, los niños, los jóvenes. Puedas bendecirlos y ayudarlos a crecer cada día en el conocimiento de tu palabra, en lo que usted quiere, Señor, que seamos, en cómo usted quiere que seamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos, Dios mío. Gracias te damos. Démosle fuerte ese aplauso a nuestro Dios.